Bendecimos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Le damos gracias. Tomen asiento, ¿no? Tomen asiento, no se preocupen. Le damos gracias a nuestro Rey por su presencia, por su providencia. Quiero, bueno, ya lo hemos hecho personalmente, pero quiero expresarle un más fraterno abrazo, saludo para nuestra amada hermana que está transicionando en esta temporada con algún dejo de tristeza, porque naturalmente aquellos que tenemos sentimientos y sentimientos para bien, uno no puede escindirse de ellos. De hecho fue nuestro propio Dios el que nos dio los sentimientos, y no ha sido para reprimirlos, ha sido para bien usarlos. Y entiendo de que aún en medio de estos contextos que uno pudiera atribuirle un cierto dejo de tristeza, de dolor, de ausencia, no deja de ser un tiempo de enorme regocijo, porque ciertamente el cielo recibe a uno de sus hijos para cobijarlo de una manera en donde probablemente en esta naturaleza caída no lo haya disfrutado de la mejor manera. Al menos estos últimos tiempos no hayan sido los mejores. Así que vaya nuestro más cálido afecto para con nuestra hermana. Insisto, estamos transicionando. Ha sido una semana compleja, ha sido una semana con algunas durezas, con algunas adversidades que han puesto a prueba nuestras convicciones. La Iglesia de Jesús, entiendo, está transicionando en esta temporada. Creo que el propio clima que hoy del cual hoy damos testimonio, para aquellos que sufrimos un poco el calor, les decía a las hermanas, ha sido como un vaso de agua fresca, más allá de que, bueno, naturalmente uno tiene que abrigarse de otra manera, naturalmente este tipo de temporadas requiere otro tipo de vestimenta, pero de alguna manera también creo que el Señor, en medio de esta riqueza que nos pone delante, y me refiero a la diversidad, nos va enseñando de que cada momento en la vida nos obliga a estar vestidos para la ocasión. Y si bien a veces parece una frase hecha, yo creo que no deja de ser un precioso testimonio de cómo nuestro Padre se va ocupando de nosotros, permitiendo que podamos exponernos a determinado tipo de clima para poder gestar en nosotros cosas que de no manifestarse ese clima difícilmente podamos sacar de nosotros esas capacidades, esas virtudes. Ciertamente hay escenarios en donde la propia naturaleza, el propio clima es el que permite que nosotros vayamos sacando de nosotros esas capacidades y virtudes que yo insisto, yo creo que de no darse esa conjunción de elementos muy difícilmente las saquemos. Por eso aún este tipo de escenarios y de climas que a veces uno preferiría no tener que vivenciarlos, uno tiene que aprender a deleitarse en su Señor y entender de que aún este tipo de climas en donde el fresco está tal vez demasiado presente, en donde el viento tal vez es un poco intenso, no escapa el señorío de nuestro Dios, no escapa la voluntad de nuestro Rey, y por tanto uno tiene que aprender a regocijarse, aprender, como yo siempre digo, a estar vestido para la ocasión, porque ciertamente ese atributo que uno saca en esta temporada de la vida es la que nos va a nutrir de una capacidad mayor para que el día de mañana estemos más y mejor preparados para seguir corriendo esta preciosa carrera. Venía reflexionando a lo largo de estos últimos días, que insisto, yo debo reconocer a título personal de que han sido algunos días complejos, ha sido dificultoso resolver algunos días en donde el dolor ha estado presente. De hecho, una de las palabras que yo les compartía tiene que ver con la del yugo que el Señor nos alienta a poder cargar, un yugo que tiene que ver con su yugo, no tiene que ver con yugos que a veces uno, cuando va transicionando la vida, se va poniendo a sí mismo, va dejando, ¿verdad?, como un buey cansado, ¿verdad?, va dejando que la vida y los distintos dolores de la vida y los distintos gigantes que la vida te pone delante intenten ponerte un yugo para de esa manera dominarte y conducirte de las narices, porque eso es en definitiva lo que el enemigo intenta poner, intenta generar un caldo de cultivo en nuestras vidas para que nosotros inclinemos la cabeza y miremos el piso bajo una condición de derrota, sin entender que nos está preparando para ponernos un yugo y conducirnos
por un camino de tristeza, angustia, de soledad y de tantas otras cosas que yo no digo que en la vida no lo vamos a tener que afrontar, sino que digo que hay escenarios que definitivamente Dios los permite, pero no necesariamente son los que Dios quiere que nosotros vivamos. Hay circunstancias, escenarios en la vida que el cielo nos pone delante para gestar en nosotros esa virtud, esa capacidad, ese bien mayor, esa resiliencia que uno alcanza cuando uno se enfrenta a ese escenario y entiende bajo los recursos del Espíritu de Dios que tenemos todo lo necesario en Él para poder sortear ese obstáculo, para poder saltar, ¿verdad?, ese obstáculo. Cuando uno se enfrenta a este tipo de escenarios, uno creo que tiene que meterse en el corazón de Dios y abrevar de su río y poder entender cuáles son esas capacidades que Dios quiere sacar de este escenario. Pero ciertamente también uno debe reconocer que hay escenarios que no son necesariamente, más allá de que Dios los permita, no son el resultado de lo que Dios quisiera. De hecho, remitiéndome a un ejemplo cualquiera, cuando el Señor permite, porque la decisión había sido plenamente de Lot, que Lot fuera en dirección de Sodoma y Gomorra. Es muy interesante ese escenario bíblico, porque cuando se gesta un escenario de pleito y de pelea, aparentemente de enemistad, entre los pastores de Lot y los pastores de Abraham, allí, a partir del dolor, a partir del pleito, a partir de la pelea, pero en términos muy generales, a partir del dolor, cuando Abraham entiende que había una asignación, había una materia que estaba pendiente, había algo que todavía no le agradaba al corazón del Padre, y el Señor seguramente a lo largo de todo su peregrinar se lo hizo saber de muchas maneras, pero era tal vez difícil para este varón entender lo que Dios le estaba diciendo, porque cuando el Señor le comisionó, le dijo: apártate de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre. El Señor había establecido en él una nueva simiente que implicaba el dejarlo todo. Y a mí me llama mucho la atención y me enamora cada vez que repaso este tipo de contextos, porque ustedes repasarán también conmigo cuando el Señor Jesús se acercaba allí al mar de Galilea, se acercaba a los lagos, en esa zona de Capernaum, en esa zona de Galilea, en esa geografía en donde la pesca era uno de los recursos más importantes para la población de ese lugar. Yo recuerdo con una enorme admiración y con un celo santo cada vez que el Señor se acercaba a esas orillas y se encontraba con pescadores, porque los hombres que Dios está buscando en esta temporada no son hombres extraordinarios, al menos no como el mundo los concibe. Son hombres y mujeres sencillos, hombres y mujeres de a pie, hombres y mujeres que tienen un corazón que late, que tienen sentimientos, que tienen emociones, que la pasan bien y a veces no la pasamos tan bien, pero no dejamos de admirar la hermosura de nuestro Dios y a comprender aún en medio de ese escenario de dolor que el corazón de nuestro Dios sigue latiendo en función y en beneficio de nuestras vidas. Cuando repasamos ese contexto nos encontramos varias veces con el Señor allí enseñando, aún en determinado momento enseñando desde la barca de Pedro, allí ministrando, allí demostrando su corazón, enseñando, descubriendo el corazón del Padre. Cada vez que llamaba a sus discípulos, dice que él sencillamente le decían: síganme. Y dice la Escritura, y esto es lo que a mí me admira y me maravilla, porque dice la Escritura: y ellos, dejándolo todo, le seguían. Hay escenarios en la vida en donde cada vez que el Señor nos llama, yo sé que puede llegar a parecer un tanto injusto, pero el Señor necesariamente, para hacer algo nuevo, distinto, diferente, superior en nosotros, Él necesita sacarnos, escindirnos de todo contexto para Él comenzar a formar en nosotros algo nuevo, distinto. Él establece una genética diferente, Él establece una virtud aún mayor, pero para eso necesitamos escindirnos, necesita sacarnos, como eyectarnos de una zona de confort, necesita eyectarnos de una ciudadanía, de un contexto, de una cultura, aún de una familiaridad, para poder hacer algo nuevo en nosotros. Cuando el Señor llama a Abraham, le dice: Abraham, apártate de tu tierra, apártate de tu parentela y apártate de la casa de tu padre. Él
él, yo creo que no lo hace por mal, sino que lisa y llanamente él aún sumido en un dolor, porque en aquel contexto, en aquella región, en aquella cultura, bajo esa condición, el ser padre era una virtud superlativa, fundamentalmente ser padre de un hijo varón, porque el hijo varón de alguna manera aseguraba, ¿verdad? La herencia, lograba perpetuar el legado del padre, y en esa suerte de entrega de posta, ¿verdad? El padre de alguna manera se regocijaba y entendía de que su herencia no iba a morir en él, sino que iba a ser trascendida, iba a trascender el tiempo. Y es allí, en medio de ese escenario en donde su mujer no podía, su matriz era estéril, ella no podía dar a luz, él comienza a entrar en una suerte de desespero, y aún así el Señor le llama, el Señor le comisiona, le ordena, le mandata, y él, a pesar de que el Señor había sido claro, al menos para mí había sido lo suficientemente claro, tampoco entiendo que a veces cuando uno está sumido en una determinada vivencia, a veces necesitamos que sea otro el que nos ayude a visualizarlo. Muchas veces el que está inmerso en una problemática, a veces uno no ve, por estar inserto en medio de esa complejidad, no puede ver a cabalidad, y es como que a veces necesitamos que alguien salga del bosque para que nos ayude a verlo, porque nosotros, al estar en medio de todos esos árboles, a veces es difícil poder tomar dimensión de todo lo vasto de ese territorio. Es complejo verlo y necesitamos tomar distancia, salir un poco de esa condición. Por eso la importancia del congregar, porque a veces el congregar, a veces no, yo entiendo que siempre en el congregar uno no solamente viene a recibir una dirección, una palabra de parte de Dios, sino que es aquí en donde uno comienza a generar un intercambio, es aquí en donde uno comienza a ser edificado, nutrido de la virtud de los demás. Y muchas veces nos va a pasar de que ciertamente algún hermano o alguna hermana va a ver en nosotros algo, va a discernir algo de parte del Espíritu que yo no estoy pudiendo ver, porque estoy inserto en un problema, porque seguramente esté siendo afectado por 1.000.000 de sentimientos, esté siendo afectado por muchas palabras, esté siendo afectado por un mar de emociones, y me resulta complejo ver a cabalidad lo que Dios quiere lograr en mi vida. Pero es allí en donde la riqueza del grupo, del colectivo, es en donde me nutre, me edifica y me ayuda a ver cosas que yo no puedo ver. Y yo creo que Abraham estaba inserto en medio de esa situación, y él anhelaba tener un hijo, él no podía tener hijos. Ciertamente había un edicto de muerte sobre la simiente de Abraham. Qué maravillosa paradoja, ¿no? Porque había un edicto de muerte sobre la simiente de Abraham, y sin embargo el Señor le cambia el nombre y le llama Padre de multitudes. De hecho, la Escritura habla de él como el Padre de la fe. Es maravilloso cómo el Señor es capaz de cambiar nuestras realidades, aún las más gruesas, las más violentas. Y cuando Abraham decide obedecer a Dios, lo hace no de manera plena, sino que él trae a su sobrino Lot, porque su hermano había muerto. Él lo toma, lo adopta como si fuera su propio hijo, cuando la voz de mando de Dios había sido absolutamente clara, meridianamente clara. Yo tengo la convicción, no es doctrina, simplemente es una convicción personal, que el Señor le venía hablando a Abraham a lo largo de todo su peregrinar. Le había permitido seguramente muchos escenarios para que él pudiera comprender, pero él estaba inserto en medio de una problemática. Por eso a veces cuando uno está, insisto, en medio de un problema, de un dolor, es difícil ver a cabalidad lo que Dios quiere hacer. Y Dios le habla esta vez de una manera un poco dura, un poco violenta, en el sentido de que le llegan a oídos de Abraham de que los pastores suyos y los pastores de su sobrino,
que había crecido de una manera superlativa, comienzan a tener conflictos porque la tierra no daba, porque los pastos no daban, porque el agua no daba abasto, porque sus ganados se habían multiplicado de manera exponencial. Llega a oídos del patriarca que el pleito y la enemistad habían llegado a la casa. Sin embargo, en medio de esa situación caótica, Abraham logra entender lo que Dios le venía diciendo a lo largo de todo su peregrinar, y era que había cosas de las que todavía no se había desprendido. Por eso yo quiero animarte en este tiempo en donde yo creo que el Señor lo que nos está diciendo es que hay cosas de las que todavía probablemente no nos hemos desprendido. Y son cosas que uno tiene que arrancarlas, y no porque tengamos un Dios malo, un Padre malo, sino porque Dios sabe cuál es la realidad. Él sabe en dirección de dónde vamos, y Él sabe que si uno no pasa por el tamiz del Espíritu, probablemente esa suerte de virus que uno carga, esa suerte de cosas que uno no debió cargar, si uno no logra sacarla de su vida, seguramente lo que va a hacer es llevar la zona de destino, pero llegar de una manera contaminada. Es como cuando vos, bueno, venimos hace no tantos años de una pandemia en donde por allí se te daba por estornudar, y ya todas las personas que tenías a tu lado ya comenzaban a mirarte con una mirada inquisidora. Al menos yo recuerdo cuando trabajaba en ocasión de todo este tiempo y de toda esa pandemia, me daba terror hasta estornudar, sonarme la nariz, porque me daba cuenta de que todos los ojos estaban sobre mí, como diciendo, pero estás contaminado. ¿Cómo vas a venir a trabajar contaminado? ¿No te das cuenta que nos estás exponiendo a todos? Y más allá de que a mí me pareció un absurdo, probablemente para algunos no lo sea tanto, uno no puede dejar de reconocer de que hay escenarios en la vida que cuando uno va avanzando, uno logra ser limpio de la manera que Dios espera de nosotros. Si uno no logra entender que todos los procesos que uno vive no escapan a la buena voluntad de nuestro Señor, sino que Dios los permite para que nosotros tomemos conciencia de las decisiones que tenemos que tomar y de los pasos que tenemos que dar. Ciertamente cuando yo entro en ese nivel de revelación, yo voy a vestirme de lo necesario, me voy a desvestirme de lo necesario para que cuando yo llegue a ese lugar pueda llegar de la mejor manera, y eso que yo cargo no me sea de piedra de tropiezo, sino que por el contrario sea una virtud de la cual yo pueda luego deleitarme. Cuando sucedió esta problemática en la vida de Abraham, se dio esa pelea, se dio ese pleito, se dio esa enemistad, y Abraham entendió, aún en medio del dolor, aún en medio del conflicto, aún en medio de la enemistad, aún en medio de los ruidos, de los insultos, probablemente Abraham entendió que Dios le estaba diciendo que se tenía que apartar de toda su parentela. Yo puedo entender de que había en Abraham un corazón de padre, y ese corazón de padre fue el que le había llevado a tomar la decisión de traerse a su sobrino Lot, de adoptarlo como si fuera su propio hijo, y que él fuera su descendencia, porque seguramente eso fue lo que pensó Abraham. Pensó en un plan B. Y yo creo que eso es lo que Dios en este tiempo está intentando erradicar de nosotros, y son los plan B. Porque a veces nosotros de manera inconsciente vamos transicionando y vamos caminando, y cuando uno se traza una hoja de ruta y ve que las cosas no se dan como uno espera, uno comienza ya en paralelo a trazarse una hoja de ruta que no es la que Dios te dijo, pero es como que uno intenta ayudar a Dios y comienza a trazarse una hoja de ruta buscando por si allí la palabra de Dios no se llega a cumplir. Bueno, tenemos un plan B que nos va a ayudar a salir de esta situación. Y ese era el plan B de Abraham. Abraham pensaba que su sobrino Lot era el que le iba a heredar, pero ciertamente él permitió una pelea para que se separaran, aunque hubieran quedado en buenos términos. El Señor llama a Abraham, llama a Lot, los hace subir
allí a lo alto de una montaña y le dice, mira la tierra que deseas, elegí la tierra que tú quieras, amado Lot, y ve en dirección de esa tierra. Y si tú vas al norte, yo voy a ir al sur. Si vos vas al este, yo voy a ir al oeste. Ahora, lo que me llama mucho la atención, y creo que nos debería llamar la atención a todos, y es que la tierra que Lot elige y escoge para continuar su carrera, para continuar su camino, para lograr desarrollarse, era en dirección de Sodoma y de Gomorra. Y usted dirá, ¿y esto qué tiene que ver, varón? Bueno, tiene mucho que ver, porque ciertamente hay cosas en nuestra vida que de uno no sacarlas, seguramente eso con lo que yo convivo, seguramente ese sentimiento, ese pensamiento, esa baja estima, esa herida con la que probablemente yo todavía aún cargo, esa falta de fe, esa falta de confianza, esa depresión, esa tristeza, esa angustia, esos sentimientos encontrados que tal vez por alguna extraña razón yo no he podido todavía sacarla de mi vida. Si yo no logro sacarla, probablemente eso que está allí adentro, eso que genera enemistad entre Dios y yo, lo que va a intentar hacer siempre es llevarme en dirección de Sodoma y Gomorra, llevarme en dirección contraria de lo que Dios espera de mí, llevarme en una dirección donde Dios seguramente no me va a esperar. Por eso es importante entender en medio de este tiempo y de este cambio de clima que Dios no es un Dios sádico, de que tenemos un Padre que está permanentemente atento a nosotros, que no solamente dice que nos ama, sino que se ocupa de amarnos, pero no podemos renunciar a la definición de que amor para Dios también es corrección, es disciplina, es llevarnos a transicionar por escenarios que van a generar en nosotros esa capacidad que de no haber transicionado por ese lugar seguramente no hayamos podido incorporar esa virtud mayor. Por eso yo quiero animarte en esta temporada, a entender de que no todo es gris, no todo es negro, de que la tristeza que a lo mejor hoy es presente no puede ser futura, que Dios en esta temporada, Él está intentando cambiar en nosotros cosas que todavía no hemos logrado cambiar, de que no hemos tenido tal vez la valentía de cambiar, tal vez la pericia de encontrar qué es lo que todavía sigue conviviendo dentro de nosotros. Pero esta es una temporada donde Dios definitivamente lo que está permitiendo no es para maldecirte, no es para entristecerte, no es para amargarte, sino para entender de que hay una virtud mayor en vos y de que hay cosas que todavía son necesarias seguir sacando para que cuando yo llegue a donde Dios me va a esperar y donde Dios me va a entregar esa responsabilidad aún mayor, esa semilla enemiga, esa semilla de Lot, aquello que siempre va en dirección de Sodoma y Gomorra, yo lo puedo arrancar de mi vida para que no me sea de piedra de tropiezo. Dios tiene pensamientos de bien para con nosotros, no tiene pensamientos de mal. Por eso yo quiero animarte que puedas, aún en medio del dolor, aún en medio de los grises de la vida, aún en medio de los negros de la vida, aún en medio de lo opaco, de lo gris, de lo oscuro, aún en medio del dolor puedas comenzar a apreciar el corazón de tu Dios y a entender de que tenemos un Dios bueno, un Dios que nos ama, un Dios que quiere cambiarnos el nombre, un Dios que quiere cancelar todo decreto negativo para llevarnos a que nosotros podamos ser personas de cambio, porque muchas veces los hijos de Dios pensamos que las responsabilidades mayores son para los pastores, son para los profetas, son para los apóstoles, son para los hombres que tienen mayor instrucción de la que yo puedo llegar a tener ocasionalmente, pero para mí es importante, es superlativo que podamos entender de que Dios cada vez que nos mira ve a líderes, y los líderes son hombres y mujeres con capacidad de afectar no solamente nuestra realidad, sino las realidades en donde yo estoy presente. Quiero animarte a que podamos adorar el nombre de nuestro Rey, bendecir su santo nombre, a que nos podamos tomar unos minutos tan solo para poder adorar su corazón, adorar su presencia y decirle a Dios, aún en medio del dolor, que le amamos, que le necesitamos, que Él es bueno y que para siempre es su misericordia. Sea bendito el nombre de nuestro Rey. Quiero invitarte a ponerte de pie, vamos a bendecir su nombre, vamos a darle gracias, vamos a bendecir su santo nombre. Por eso quiero darte gracias.
Quiero darte gracias, Espíritu de Dios. Tú eres el Señor de la iglesia. Tú eres el Señor de la iglesia. Por eso, en el poderoso nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. En el precioso nombre de Jesús. Y para la gloria de Dios. Amén, mi Señor. Y amén. Gloria al que vive. Gloria al que vive. Dios es bueno, amada iglesia. Dios es bueno, amada iglesia. Dios es bueno, amada iglesia. Dios es bueno. Dios es bueno. Amada familia del Señor, puedes tomar asiento. ¿Está bien? ¿Todo bien? Gracias al Rey una vez más. A nuestros hermanos, nuestros afectos. La idoneidad de Dios en la tierra. Gloria a Jesús. Bueno, muy bien, la pasada semana comenzamos un maravilloso peregrinar que tenía que ver con el de entender de que todos los escenarios que vivimos no son ajenos ni escapan a la voluntad y al señorío de nuestro Rey, sino que todos los escenarios de vida que uno atraviesa no dejan de ser un pizarrón para que nosotros, sus hijos, podamos entender de que aún en medio de esa complejidad hay nutrientes que uno tiene que rescatar, hay sabiduría, hay virtudes que uno tiene que aprender a resolver aún en medio de ese conflicto, de ese escenario adverso, de eso tal vez hasta triste, pero definitivamente la Escritura dice, y no es una frase hecha, no es un mantra, es un principio bíblico, es un principio de vida que nos enseña a entender de qué manera vivir. Y eso tiene que ver con el de entender de que los que amamos a Dios, todas las cosas nos resultan. ¿Se dan cuenta a lo que me refiero cuando no hay dirección en la iglesia? Porque yo muy humildemente entiendo de que aún el propio liderazgo del cual me siento parte no tiene ni idea de por dónde ir. ¿Por qué? Porque entre otras tantas cosas hemos perdido, y digo hemos porque me siento parte, soy parte. Hemos perdido la capacidad de escuchar a Dios en medio de tanto grito. De cuando no hay voz, no hay dirección. Cuando no hay dirección, no hay visión. Cuando no hay dirección, bueno, ando como bola sin manija. Es imposible poder llegar a término. Los propios ancianos, los que tenían que traer luz, no tenían ni la más remota idea de por qué les había pasado lo que les había pasado. Cuando creo que hasta no sé, alguien que sale de la iglesia, que va a una escuelita dominical, yo creo que podría llegar a entender qué era lo que pasaba. Y era que Dios sencillamente no estaba en medio de su pueblo. Tomemos con nosotros de Silo, donde estaba el templo, no el templo literal, el primer templo. Eso viene mucho después con el rey Salomón. Sigo con la mitad del versículo 3. Tomemos con nosotros, evidentemente siguen hablando los ancianos, ¿no? Mirá la respuesta maravillosa de los ancianos. Tomemos con nosotros de Silo, donde estaba el arca del pacto del Señor, para que vaya en medio de nosotros y nos libre del poder de nuestros enemigos. Una cosa que puede llegar a sonar de perogrullo, pero me parece importante, y es no desestimar a nuestros enemigos, porque nuestros enemigos tienen una medida de poder. Nuestros enemigos pueden hacernos daño. Por eso yo les animo a no ver las adversidades como algo que en algún momento va a pasar, sino que tomados de la mano de Dios, seguir su dirección para poder llegar a término y llevar adelante las estrategias que Dios me diga que tenga que llevar.
Pero los ancianos de Israel dice, muchachos, vayamos allí donde el sacerdote tiene el arca del pacto, vayamos a buscarla, como si fuera un amuleto, ¿no? Como si fuera, viste, la cintita roja que le autan en los autos, yo no sé, se ve que el rojo tiene un poder especial, no entiendo por qué, pero bueno, no, a mí me sorprende a veces cómo la gente le atribuye un valor superlativo a tanta cosa. Yo a veces, no sé si es una virtud, pero una capacidad que Dios me dio, una inquietud que Dios me pone siempre, cada vez que entro en un comercio, siempre se me da por mirarlo. Yo en ese sentido soy muy observador y cada vez que voy a un lugar lo miro, y de cada 4 comercios, 2 y medio tienen una estampita San Jorge, tienen un duendecito, tienen al elefantito que se mueve la mano. Vos decís, pero no pueden poner su fe, sus expectativas en tamaña cosa. No pueden. Esto es anatema, esto es religiosidad pura, pero de la peor calaña. Y lo que a mí me entristece es que a veces nosotros caemos en ese mismo error, porque dice la Escritura que los ancianos no tuvieron mejor idea que ir a buscar el arca del pacto para que vaya a pelear, para llevarla junto con los ejércitos de Israel, como si el arca de la presencia de Dios, como si la presencia de Dios fuera un amuleto, como si la presencia de Dios nos tuviera que bendecir a nosotros, cuando en realidad somos nosotros los que tenemos que bendecir la presencia de Dios. No, estamos poniendo la carreta delante de los bueyes, estamos haciendo las cosas mal, porque Dios es primero. Yo no puedo llevar a Dios como si Dios tuviera que pelear por mí, como si fuera un amuleto. Yo no puedo poner a Dios como una cintita roja en el barco de mi vida, en el auto de mi vida, pensando que me va a ir bien porque tengo una estampita que diga Jesús te ama. Jesús es el resultado de una relación, de una interacción, de un tener amores con Él. No es una estampita, no es algo mágico que yo lleve y eso me dé a mí la certeza de que voy a tener victoria en todos los aspectos de mi vida. Pero insisto, creo que la iglesia se ha familiarizado demasiado con Dios y hemos caído en una familiaridad que termina siendo irreverencia a los ojos de Dios. Versículo 5, y aconteció que cuando el arca del pacto del Señor entró al campamento, todo Israel gritó con voz tan fuerte que la tierra vibró. Claro, había una certeza de que siempre que la presencia de Dios estuvo en medio de ellos, la victoria estuvo a favor de ellos. El problema es que esta vez la estaban llevando a Dios como si fuera un amuleto. Estaban llevando a Dios como si fuera una estampita, una cintita roja atado en el auto de mi vida. Y estaban cayendo en un gravísimo error, por no decir anatema, por no decir apostasía. Hoy la iglesia está viviendo una enorme apostasía y me hago responsable de lo que estoy diciendo. Hoy la iglesia está viviendo una enorme apostasía. Estamos siendo cómplices en cierta medida de estas cosas que al mundo está asistiendo porque simplemente estamos callando. Versículo 11. Pasó lo que tenía que pasar, ¿verdad? Los ejércitos vuelven a chocar por segunda vez. Por segunda vez el ejército de Israel es doblegado. Mueren muchísimos más, pero no solamente murieron israelitas, sino que el arca fue capturada. El versículo 11 dice, el arca de Dios fue capturada y murieron los 2 hijos de Elí, Ofni y Fines. Este tiempo es mortalmente peligroso si yo me tomo a Dios como amuleto. Si yo pienso que porque voy a la iglesia los lunes, miércoles, viernes, domingo y lunes de vuelta, si yo pienso que porque de manera religiosa yo asisto a una congregación, pero no tengo una vida espiritual, estoy cayendo en un gravísimo error. Lo más probable es que cuando las enemistades de este mundo se me manifiesten, no voy a tener herramientas con lo que batallar, porque dice la Escritura de que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra todo tipo de manifestaciones espirituales. Y eso es lo que la propia iglesia no entiende, que nuestras batallas no son contra cuestiones materiales, sino que son claramente espirituales. Versículo 14. Cuando Elí oyó el ruido de los gritos, porque por allí se escapa uno de la tribu de Benjamín, sale corriendo, uno de los pocos que quedó porque habían sido destrozados
viene un varón de la tribu de Benjamín que escapa con vida del conflicto para avisarle al sacerdote Elí que no solamente habían muerto enorme cantidad, miles de israelitas habían muerto, que no solamente habían muerto israelitas, habían muerto sus hijos, sus 2 hijos habían muerto, y no solamente habían muerto sus 2 hijos, sino que se habían robado aquello que le habían dado a él para cuidar. ¿Saben a qué me hace acordar esto? ¿Se acuerdan cuando los padres de Jesús van a Jerusalén? Porque hay santas convocatorias en donde el pueblo de Dios, claro, cuando había templo, ¿no? Era de rigor ir a Jerusalén, donde estaba el templo. Era una obligación. Lo era hasta ese entonces. Hoy claramente no, porque no hay templo. José y María van, asisten a una de esas santas convocatorias, una de las principales fiestas que los judíos celebran hasta el día de hoy, y Jesús va con ellos, ¿verdad? Llevan su sacrificio para sacrificar en el templo, todo precioso. El problema es, se vuelven, ¿no? Listo, terminó, nos vamos a casa, agarré los bolsos, prende el auto que nos vamos. Y se van. 1 kilómetro, 2 kilómetros, 3 kilómetros, mucho silencio en el auto. No se escuchaba a Jesús. Pasaron un peaje, pasaron el otro peaje, carísimo, hecho sea de paso. Y cuando pasan el segundo peaje, dice, pero Jesús, estás muy callado, ¿qué pasó? ¿Jesús? Y Jesús no estaba. Y es muy curioso y es muy triste. Porque los responsables de cuidar a Jesús lo perdieron. Pero no solamente lo perdieron en el único lugar en donde no podían perderlo. Y eran en el templo. Y yo debo de ser brutalmente honesto. Voy a algunas congregaciones, no quiero decir muchas por no ser irreverente, que tienen hermosas luces, que tienen enormes cantidad de cosas, que son muy grandes y tienen una cantidad de virtudes. Hay un pequeño problemita, Dios no está. ¿Por qué? Porque tienen su propia agenda, no la agenda de Dios. ¿Por qué? Porque tienen sus propios programas, pero no el programa de Dios. ¿Por qué? Porque se han familiarizado con Dios y piensan que porque Dios los ama, ellos pueden hacer lo que ellos quieren. Total, como son hijos, el papá nunca les va a decir nada. Error. Porque aquel que es padre, al que tiene por hijo, ahora, nosotros, por alguna extraña razón, nosotros hijos no lo queremos. Porque no lo vivimos. Porque si viviéramos así, tendríamos reverencia a nuestro Dios. Pero hemos perdido en buena medida la reverencia. Y cuando la reverencia no está, el Padre se va. Y eso fue lo que le pasó. Así como los padres de Jesús lo perdieron a Jesús en el templo, aquel que era encargado de cuidar el arca y aquellos que estaban a cargo también del arca, sus hijos, murieron y el arca fue robada. Les quito 5 minutos más. Versículo 14, cuando Elí oyó el ruido de los gritos, dijo, ¿qué significa el ruido de este tumulto? Entonces el hombre se acercó apresuradamente y dio la noticia a Elí. Elí tenía 98 años, sus ojos se habían cegado y no podía ver. Y el hombre dijo a Elí, yo soy el que vino del campo de batalla, hoy escapé del campo de batalla. Y Elí preguntó, ¿cómo fueron las cosas, hijo mío? Respondió el que trajo la noticia y dijo, Israel ha huido delante de los filisteos, además ha habido gran matanza entre el pueblo, también han muerto tus 2 hijos Ofni y Finees, y el arca de Dios ha sido tomada. Y sucedió que cuando mencioné el arca de Dios, Elí cayó de su asiento hacia atrás, junto a la puerta, se rompió la nuca y murió, pues era entrado en años y pesaba mucho.
había juzgado a Israel 40 años. Versículo 19. Y su nuera, la mujer de Fines, estaba encinta y a punto de dar a luz. Al oír la noticia de que el arca había sido tomada, paso al 20, bueno, dice que dio a luz con dolores. El 20 dice: al tiempo que moría, las mujeres que estaban junto a ella le dijeron: no temas, porque has dado a luz un hijo. Pero ella no respondió ni prestó atención, y llamó al hijo Icabod, diciendo: se ha ido la gloria de Israel, por haber sido tomada el arca de Dios, y por la muerte de su suegro y de su marido. Y dijo: se ha ido la gloria de Israel, porque el arca de Dios ha sido tomada. A mí me gusta siempre enseñar que cuando la Biblia hace mención a algunos detalles, a veces caemos en el error de no prestar atención en esos pequeños detalles que parecen insignificantes, pero creo que cuando uno repara en ellos se encuentra con enormes tesoros. Y por ejemplo, acabamos de compartir de que cuando el sacerdote Elí se entera de que buena parte del ejército había perecido, de que sus hijos habían perecido, y lo más importante de todo, que el arca de Dios había sido robada, dice que Elí se cae para atrás, se pega en la nuca y se muere. ¿Por qué digo esto? Porque la Biblia perfectamente podría haber dicho: y Elí se enteró de eso y murió. Punto. No había necesidad de dar más detalles. Sin embargo, dice que se cayó para atrás, se pegó en la nuca, y a causa de su vejez y a causa de su peso, dice que él literalmente murió. Y digo que es un dato no menor y me parece un dato relevante, porque cuando uno se adentra en la palabra nuca, nuca tiene mucho que ver con la palabra cerviz. Y cuando uno habla de cerviz y de alguna manera hace una suerte de asociación libre con las Escrituras, cada vez que el Señor habla de la palabra cerviz, no es en un ánimo, digamos que muy positivo, muy agradable, porque cada vez que el Señor habla de cerviz y habla en relación a su pueblo, a sus hijos, es decir, a nosotros, Él menciona que somos un pueblo de dura cerviz. Leo rápidamente, Éxodo 32:9. Dios le dice a Moisés, cuando ellos hacen el becerro de oro, Dios le dice a Moisés: he aquí, he visto este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Otra más, Nehemías 9:16, se reconoce en oración: mas ellos, nuestros padres, hicieron soberbiamente, endurecieron su cerviz. Paso al nuevo pacto, Hechos 7:51. Esteban acusa a los líderes religiosos: duros de cerviz e incircuncisos de corazón. Cada vez que el Señor habla y sus siervos hablan de cerviz, hablan acerca de la nuca, y lo hacen en un tipo de expresión que uno podía llegar a entender como de carácter negativo: gente de dura cerviz. Ahora, dijimos que nuca es cerviz, por lo tanto, por transitiva, cerviz es nuca. En donde se pegó y murió el sacerdote Elí fue en la nuca, fue en su cerviz. Cuando uno se adentra en la expresión cerviz, uno toma conciencia de que esta expresión normalmente se asocia a una coyuntura, a una expresión y a una metáfora que se desarrollaba en Israel de aquel entonces y que estaba ligado a tareas de agricultura y que tenía que ver con esa parte del cuello o de la nuca, si se quiere, del buey que era usado para arar la tierra o para transportar determinado peso. Es decir, que cuando el Señor lo que está diciendo que su pueblo es un pueblo de dura cerviz, lo que está diciendo es que su parte trasera, su nuca, es demasiado dura. ¿Y cuál es el problema de eso, varón? El problema de eso es que cuando los dueños del animal o los responsables del animal necesitaban ponerle un yugo al buey, si
se dejaba poner el yugo. Por eso yo les pasé un versículo estos días en donde habla de su yugo, no cualquier yugo, el suyo, llevar su yugo. Cuando el buey, por la razón que fuera, por una cuestión hasta de instinto, no se dejaba poner el cuello, lo que hacía era movía permanentemente el cuello, tenía muy rígido los músculos de su cuello, de su nuca, y no dejaba que el dueño de turno, que la persona que fuera, a la hora de querer ponerle el yugo para llevar adelante la tarea que tenía que llevar, no se lo podía poner. ¿Por qué? Porque este animal no permitía que nadie le pudiera poner el yugo. El problema es que cuando uno traspasa y traspola esta enseñanza a esa palabra que yo les compartí vía WhatsApp, en donde dice la Escritura que llevemos su yugo, en definitiva, cuando uno toma contacto con este texto se da cuenta de que ese buey, ese animal, y lo digo con sumo respeto porque me considero parte, hay escenarios en la vida en donde Dios, cada vez que quiere hacer algo distinto en nosotros, nos quiere poner su yugo, porque la vida se vive a su forma, porque la iglesia se lleva a su manera, porque la vida yo la debo vivir de acuerdo a su propósito, porque todo es por Él y para Él. Ahora, suena muy lindo decirlo, pero a veces nos cuesta horrores hacerlo. Y cada tanto el Señor viene y nos quiere poner su yugo, no cualquier yugo, el suyo, pero resulta que nosotros tenemos la nuca demasiado rígida. No queremos ponernos absolutamente nada, no queremos dejar que el Señor nos conduzca. Y el grave problema de eso es que pasa exactamente eso. El Señor no puede conducirnos, no puede traer dirección, no puede usarnos para lo que Él quiere. Cada vez que nos enfrentamos a este tipo de escenarios, uno tiene que concluir que aquel que es duro de cerviz, lo que está diciendo es que no quiere llevar el yugo de su Señor. Dice amar a su Señor, pero no le ama, le resiste. Cuando uno debe de someterse a una voluntad mayor y no se deja, lo que está revelando es un yugo o una dura cerviz. El duro de cerviz es aquel que no acepta la dirección, no acepta la corrección, es soberbio, no quiere someterse, se resiste. Por lo tanto, el hecho de que el sacerdote Elí haya caído hacia atrás, se haya golpeado en la nuca y se haya muerto, lo que deja en evidencia era de que Elí sabía que había errores, sabía que era cómplice de sus hijos, sabía que no estaba llevando adelante su liderazgo como Dios esperaba, como Dios se lo demandaba. Sabía que Dios quería poner un yugo, una dirección, una corrección, pero él no la quería, él no la aceptaba. Él prefirió la complacencia con sus hijos a morir a Dios. Él prefirió sus propias pasiones, sus propias razones, sus propios argumentos, a acatar la voluntad de Dios, a seguir la dirección de Dios. Hoy hay muchos hombres y mujeres que somos duros de cerviz. Y Dios nos quiere poner un yugo porque quiere llevarnos en determinada dirección, porque quiere manifestar su gloria. Dice que la nuera de Elí, cuando se entera de esto, estaba embarazada, se le adelanta al parto, ella entra en una profunda depresión, no quiere saber nada con el hijo, ella se muere. Elí le pone Icabod, que significa sin gloria. Y es que cuando la presencia de Dios se va, ¿saben lo que se va? Su gloria. Cuando la presencia de Dios se va, lo que se va es su gloria. Recuerdan que el pasado sábado dijimos que la gloria forma parte de la capacitación de Dios, que es el poder de Dios, es la cobertura de Dios, es el esplendor de Dios, es el peso de gloria. Hay cosas que son imposibles llevarlas adelante sin esa autoridad divina, porque hay cosas a las que nos enfrentamos que no son humanas. Vuelvo a insistir, nuestra lucha no es contra sangre ni carne, nos hemos cansado de escucharlas, pero nos cuesta horrores vivirlas.
Hay vivencias que son imposibles de sobrellevarlas si no hay una capacitación del Espíritu, si no hay gloria. ¿Y por qué la gloria se resiste y se va? Porque hay nucas duras, somos duros de servicio. Cuando Dios nos quiere poner el yugo, estamos demasiado tensos, no queremos que Él nos dirija. No, déjame que lo haga a mi manera, este soy yo, así nací, así me voy a morir. Y Dios te dice, bueno, dale, total, yo soy eterno, mejor dicho, sempiterno. Porque eterno significa que tiene principio pero no tuvo fin. Sempiterno no tiene principio ni fin. Dios es sempiterno. No hay gloria. ¿Por qué no hay gloria? Porque nos hemos familiarizado, porque no nos importa lo que Dios quiere. Porque Dios nos quiere poner un yugo y nos quiere llevar en determinada dirección y preferimos seguir sentados en una reposera viendo cómo el tiempo pasa, corriendo el serio riesgo de que en algún momento llegue alguna noticia que nos haga caer de espalda, nos peguemos en la nuca y perdamos la preciosa oportunidad de ser hombres y mujeres funcionales a su propósito. Me temo que hay muchísimos hombres y ruego a Dios que nosotros no seamos de esos hombres y mujeres que hoy no están entre nosotros, que no han sabido llevar adelante la buena voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque sencillamente prefirieron no prestar su yugo, no prestar su cuello para llevar el yugo de su Señor. Porque su yugo es bueno, su yugo es fácil, su yugo es el correcto. Hoy hay muchas nucas duras y el problema es que los hombres y mujeres de dura cerviz tendemos sí y solo sí a perder su gloria. Dice la Escritura que en el libro de Génesis, cuando Dios crea al hombre, crea a la mujer, los crea desnudos. ¿Por qué desnudos? Usted dirá, bueno, hasta donde yo sé, todos venimos así. ¿Y por qué no? Porque entiendo que crecieron, se desarrollaron. ¿Por qué nunca un busito, nunca un pantaloncito? Desnudo. Sí, desnudo. Ahora, lo que nos debe llamar la atención, lo interesante, es que no les importaba, porque no sentían vergüenza. La pregunta es, ¿cómo podemos estar desnudos y sentir vergüenza? Claro, cuando mis hijos eran más chicos, algunos mucho más chicos, obviamente no se bañaban solos, pero no tenían vergüenza. No tenían vergüenza, andaban, eran ratitas, andaban como vinieron al mundo corriendo, no les importaba nada, no tenían vergüenza. Ahora hoy los míos no son grandes, ¿no? Preadolescente, el más grande, la nena chiquita de 8, tampoco tan chiquita, pero chica, ¿viste? Se están ahí, se está bañando y de repente vos entrás porque tenés la vejiga que te va a explotar y entras en el baño, no, salí, papá. Y yo salgo como de bañado para afuera. ¿Por qué? Porque les da pudor. ¿Por qué? Porque están desnudos. Ahora, ¿qué es lo que hace que les provoque vergüenza estar desnudos? Después, la desobediencia. ¿Y por qué? ¿En qué cambia la desobediencia? Ellos no sentían vergüenza porque cuando nosotros nacemos con la gloria de Dios. Y la gloria de Dios es la que nos capacita, es la que nos embellece, es la que nos da lo necesario para que enfrentemos a la vida y la podamos doblegar en su nombre. Forma parte de su capacitación divina. No necesitamos nada. Su gloria es más que suficiente. No nos da vergüenza. ¿Por qué? Porque su gloria es la que nos viste. Cuando ellos pecan, pierden la gloria. Por eso inmediatamente se ven desnudos. ¿Y qué es lo que hacen después de que se ven desnudos? Se visten. ¿Y por qué se visten después? Porque sintieron vergüenza. ¿Saben qué es eso? Esas son las coberturas humanas. Y no tengo nada en contra con las coberturas humanas. Todo lo contrario. Uno tiene que ser parte de.
Pero cuando perdemos la presencia de Dios, salimos corriendo a buscar la cobertura de otro. Vemos que uno prospera porque lleva adelante determinada forma y salimos corriendo a buscar la cobertura de ese. Y no se dan cuenta que lo que da el crecimiento es la gloria, no la cobertura. El que da cobertura es la gloria. Pero tenemos hoy mucho líder duro de servicio que ha perdido la gloria. Y sin eso no hay visión, no hay dirección, no hay nada. Quiero invitarte a ponerte de pie para poner una oración para terminar y darle gracias a nuestro Dios. Vuelvo a insistir, yo no soy ningún sádico ni pretendo serlo, pero anhelo que podamos llevarnos reflexiones, deberes a nuestra casa que nos ayuden a entender lo que Dios nos quiere decir, porque ciertamente estoy convencido de que hay cosas que Dios quiere que nosotros podamos resolver en nuestro fuero más íntimo. Vamos a darle gracias a nuestro Rey. Esperanza de vida eres tú. Sí, bendito Dios. Vine a adorarte. Sí, bendito Dios. Vine Señor, en esta ya noche queremos darte gracias, Señor, por tu presencia, gracias por tu providencia. Gracias, Señor, porque asumimos que nos has hablado, Señor. Gracias, Señor, porque en esta maravillosa expresión de confianza llamada vida, Señor, el hecho de que tú hoy nos quieras corregir implica, Señor, de que tú sigues confiando en nosotros. De que no hemos sido descartados, Señor. No somos como Elí, Señor, que entró en un nivel de corrupción moral, de corrupción espiritual. Permitió que sus hijos tutearan sistemáticamente con el pecado y no le corrigieron. Pero nosotros hoy no venimos a señalar a Elí. Hoy venimos, Señor, a ponernos a cuenta contigo. Porque renunciamos, Señor, a toda familiaridad. Renunciamos, Señor, a creer porque tú nos amas. Tú jamás nos vas a corregir. Porque renunciamos al hecho de pensar de que no tenemos errores. Asumimos, Señor, que somos falibles. Asumimos, Señor, que seguimos siendo barro en tus manos y que necesitamos que tú sigas formando, forjando el carácter de Jesucristo, poderoso Dios del cielo y de la tierra. No sigas de largo, Señor, si en algo te hemos agradado, no sigas de largo. No permitas, Señor, que perdamos tu presencia. No permitas, Señor, que haya nada en nuestra vida, ni arriba, ni abajo, ni adentro, ni afuera, que nos prive de ser hombres y mujeres que ministran tu presencia. Ayúdanos a ser ministradores de tu presencia. Los hombres y mujeres que ministran tu presencia son los que te buscan, son los que te aman, son los que te adoran en la intimidad de su vida. No son aquellos que van a la iglesia y que levantan las manos solamente. Son aquellos, Señor, que vienen a su casa y se refugian en su habitación personal y derraman su corazón delante de ti. Son hombres y mujeres que se enfrentan a alguna desventura en la vida y buscan responder como respondiste tú, bendito Dios. Enséñanos por medio de tu Espíritu Santo a poder entender, asimilar, Señor, que el propósito de nuestra vida es parecernos a Jesucristo. Ayúdanos, Señor Jesús. Tú nos delegaste al Espíritu Santo. No tenemos excusa, no tenemos argumento para no correr de manera correcta esta carrera. Enséñanos, Espíritu Santo. Danos, Señor, esa claridad, esa lucidez. Señor, educa nuestro oído para, más allá de la aventura, Señor, de la vida o desventura, que tengamos siempre la capacidad de escuchar tu voz, de que podamos discernir cuando tú hablas, por medio de qué estás hablando, porque hoy tal vez es un silbo apacible, pero tal vez mañana
es un trueno, es un rayo, es una tormenta, es un terremoto. Que podamos entender que tú te manifiestas de todas las maneras y nosotros tenemos la responsabilidad, Señor, de aprender a escuchar tu voz. Necesitamos tu dirección, Espíritu de Dios. Renunciamos a ser hombres y mujeres de dura cerviz. Elí se conformó, Elí, como muchos de nosotros, Señor, y como muchos de nuestros hermanos, seguramente van, Señor, a las congregaciones y se congregan tantas cantidades de veces y pensamos de esa manera, como si fuera una cintita roja, Señor, que estamos cubiertos, porque nos rasgamos las vestiduras diciendo que vamos tantas veces a la congregación y servimos de tantas maneras, y tal vez como le pasó a José y a María, terminamos perdiendo a nuestro Señor, a nuestro Mesías, a nuestro Salvador en el templo de nuestra vida. Poderoso Dios del cielo y de la tierra, bendice, Señor, la vida de mis hermanos. Bendice, Señor, la vida de tus hijos, de tus hijas. Señor, dale filo, Señor, a tus espadas. Señor, que sean hombres y mujeres contestatarios, con respeto, pero contestatarios, que podamos ser hombres y mujeres que recuperemos nuestra identidad, de ser hombres y mujeres que le ponemos nombre a las cosas, que llamamos a las cosas por su nombre, sin pudor, con respeto, pero sin pudor, sin pausa, que podamos decirle al mundo, Señor, porque somos el último reservorio moral de este planeta, porque este mundo cada vez más da muestras y más muestras de que está absolutamente distorsionado, de que está absolutamente loco, de que busca permanentemente sus propios afanes. Señor, en esta noche renunciamos, Señor, a nuestra propia deducción. Señor, ponemos nuestra nuca, nuestro cuello, Señor, a tus pies y te decimos, Señor, es tu yugo el que queremos llevar, porque son tus sueños los que queremos soñar, es tu camino el que queremos caminar, es tu dirección la que queremos transitar. Poderoso Dios del cielo y de la tierra, ayúdanos y enséñanos a poder digerir esta palabra, Señor, a lo largo de esta semana. Señor, a que no caiga, Señor, en saco roto, a que podamos ser esa tierra, Señor, esa tierra fértil, que recibe con los brazos abiertos, Señor, tu palabra, tu buena semilla, que decide, Señor amado, cobijar esa semilla para que germine, para que dé fruto, para que el día de mañana yo me enfrente a esos ángeles salida de este lugar y pueda ponerme, Señor, esa túnica, porque hay una túnica nueva que Dios quiere entregarte, hay una túnica que Dios está esperando darte, hay una túnica que hay ángeles que están esperando ponerte sobre tu vida. Ayúdanos, Señor, a poder estar a la altura. Ayúdanos, Señor, a estar a la altura. No permita, Señor, que nuestra familiaridad nos corrompa. No permitas que nuestra familiaridad nos lleve a dejar de entender de que tú eres santo, santo, santo. De que tú eres justo, justo, justo. Porque la santidad de Dios es la justicia de Dios. Dios es justo. Dios no puede corromperse. Dios no puede corromper sus propias reglas. Por eso Dios no puede hacer una excepción. Dios es Dios. Los que nos tenemos que adaptar somos nosotros. Los que tenemos que descubrir cuál es la forma somos nosotros. Cuando David quiso traer el arca del pacto, quiso hacerlo a su manera, sin entender de que Dios tenía una manera. Una manera. Eran los levitas, eran los coatitas, de la tribu de los coatitas, los únicos encargados de traer, y no en carros nuevos, porque los carros nuevos son diseños filisteos. No todo lo nuevo es de Dios. Hay carros nuevos que son filisteos. No te dejes llevar por las luces de lo nuevo. Te dicen, porque lo nuevo es lo mejor. Hay carros nuevos en donde Dios no va. Hay elementos nuevos que Dios no los quiere. Hay nuevas formas que Dios no las acepta. En Dios hay una sola forma, un solo diseño, a la forma de Dios. Es a la forma de Dios.
Padre, que sea a tu forma. Sabemos que somos seres únicos. Sabemos que no hay dos como nosotros. Eso nos hace inalienablemente únicos. Pero eso no significa que no podamos parecernos a ti. Por eso esto es una responsabilidad individual. No es solamente colectiva, es individual. Es como la salvación, es individual. Porque Dios es un Dios de cuerpo, es un Dios de colectivo, pero es un Dios de carácter individual. Padre, bendice, Señor, la vida de mis hermanos. Señor, que puedan retornar a sus hogares en óptimas condiciones. Señor, sea bendita su salud, sea bendita su mente, su cuerpo, su alma. Señor, prospera, Señor amado, sus economías. Abre puertas, Señor. Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Fortalece su vida, su ánimo. Levanta los brazos, Señor, del caído, del cansado. Renueva las fuerzas del debilitado. Trae un renuevo espiritual poderoso, Dios, sobre su vida. Padre, oramos, Señor, por las ofrendas, Señor, de tu casa. Te pedimos, Señor, que tú bendigas al dador alegre, bendito Rey. Señor, te pedimos que traigas multiplicación sobre la vida de tus siervos. Renunciamos, Señor, a toda hechicería. Renunciamos, Señor, a toda brujería. Renunciamos, Señor, a todo esoterismo. Señor, renunciamos a ser parte, con todo respeto, Señor, parte de ese ministerio que todo lo pasa por el tamiz del bolsillo, Señor. De tanto tienes, tanto vales. Señor, renunciamos a ser manipuladores. Simplemente queremos que nos hagas dadores alegres. Bien, nos ayudan a bien. Por eso creo que esta expresión nos desafía. Porque cuando uno se aventura a este tipo de escenarios, cosas que uno hubiera preferido no tener que vivir, tener que concluir que detrás de eso puede llegar a haber una gema, una vez puede llegar a caer en el error de pensar de que hay un error divino, de que seguramente Dios se equivocó y que detrás de esa complejidad que yo estoy viviendo seguramente no hay ninguna virtud, no hay ningún atributo, no hay ninguna enseñanza que yo pueda recoger de parte de Dios. Porque a mí lo único que me provoca es dolor, lo único que me provoca es pena, es bronca, amargura. Difícilmente cuando alguien se enfrenta a un escenario así uno concluya de manera, valga la redundancia, concluyente, que detrás de un escenario así, tan gris, por no decir negro, por no decir tanta otra cosa, uno pudiera llegar a concluir de que seguramente Dios no está detrás de ese escenario. Y allí es en donde cometemos el error de pensar de que porque vivimos escenarios que nos duelen, nos cuestan, hubiéramos preferido jamás tener que vivirlos, de que Dios no nos está hablando y no nos está enseñando fundamentalmente a recuperar algo que creo yo, y esto corre por cuenta propia, creo que la iglesia necesita volver a recuperar. Y me refiero al hecho de entender o de saber, por no decir reconocer, cómo escuchar la voz de nuestro Dios, aún en medio de esos escenarios en donde lo único que sentimos es dolor, tristeza, pena, amargura. Escuchar la voz de Dios en medio de ese escenario es una maravillosa responsabilidad y oportunidad que Dios nos da, porque probablemente ese tipo de escenario no lo tengamos que pasar más, pero tal vez sea una capacitación divina que Dios nos está dando para que a partir de nosotros y a través de nosotros podamos ser un vaso de agua fresca, un refrigerio tal vez para otras personas que sí están transicionando por ese escenario y necesitan tener una respuesta de parte de Dios. Qué duro, qué difícil es poder dar una respuesta a alguien cuando está pasando por un escenario adverso, complejo, y poder llevarle a entender de que detrás seguramente de ese dolor hay una enseñanza de parte de Dios. Es una enorme responsabilidad, y a veces uno corre el riesgo de que nuestros hermanos se nos enojen porque pareciera que uno le está tomando el pelo, y Dios nos guarde jamás de ese tipo de actitudes. Pero es absolutamente necesario poder entender de que todos los escenarios para aquellos que amamos a Dios nos deben de ayudar a bien, y que seguramente hay cosas que uno tiene que reflexionar, uno tiene que hacer un alto en el camino, detenerse y volver a transitar las sendas antiguas, que no por ser antiguas
dejan de ser en definitiva las sendas que uno tiene que transitar, son en definitiva la dirección que Dios quiere traer, son en definitiva la visión que Dios quiere implantar en mi vida. Por lo tanto, el renunciar a ese escenario por el dolor que fuera me parece que es hasta un poco irresponsable, porque seguramente, insisto, detrás de ese escenario hay una maravillosa enseñanza de parte de nuestro Dios. Por allí habíamos visto como base, como fundamento bíblico, habíamos visto como cuando Elías, ¿verdad?, luego de esa saeta venenosa de Jezabel, ella envía un edicto de muerte sobre el profeta de Dios, y el profeta de Dios, un hombre sujeto a pasiones, un hombre en definitiva que como cualquiera de nosotros, no estaba ajeno a este tipo de escenarios, recibe esa palabra, su alma fragmentada comienza a ser afectada, él entra en una profusa depresión, él sale huyendo de esa situación, él corre pensando que por ir en dirección contraria iba a resolver el conflicto, y eso es muchas veces lo que nosotros hacemos, vamos en dirección contraria de aquello que nos provocó miedo y temor, sin entender de que así no se va a resolver. De esa manera no se va a resolver, huyendo de eso seguramente no vamos a resolver absolutamente nada, sino que lo que vamos a estar haciendo es perpetuando aún el dolor. Por eso, cuando uno se enfrenta a un escenario así, lo único que uno tiene que hacer es aprender a refugiarse en su Dios, es aprender a derramar su corazón delante de Dios. Y aunque peque de pesado, porque probablemente le tengas que decir hasta el cansancio que te duele, de que necesitas que te ayude, de que necesitas que te fortalezca, bueno, que eso no sea una excusa para no hacerlo, que eso no termine resultando una buena razón para no hacerlo, todo lo contrario. Yo creo que es allí donde más que nunca uno tiene que correr y aferrarse al regazo de su Dios para poder entender de que en Él, solo en Él, uno va a encontrar las respuestas, aún en ese escenario donde lo triste seguramente esté demasiado presente. Vimos cómo y cuando el profeta se refugia en la cueva, y dice que apareció un fuego, pero dice que el Señor no estaba en el fuego. Aparece un terremoto, pero dice que el Señor no estaba en el terremoto. Dice que el Señor, dice la Escritura que luego aparece un viento recio, ¿verdad? Pero dice que el Señor no estaba en ese viento. Y esto a nosotros nos tiene que llevar a entender de que Dios puede hablar a partir y a través de cualquier escenario, aún de los que uno hubiera preferido evitar. Pero ciertamente, aún en medio de esos escenarios, Dios puede hablarme a través de ellos. Y una de las, creo yo, capacidades que la iglesia ha perdido y necesita volver a transitar y transicionar por esas sendas antiguas, tiene que ver con el de poder una vez más discernir la voz de Dios. Porque muchos en este tiempo están escuchando vientos huracanados, están escuchando terremotos muy fuertes, hay incendios en sus propias vidas, y probablemente piensen que Dios no está en medio de cada uno de esos escenarios, o de que Dios no puede hablar en medio de cada uno de esos escenarios. Sin embargo, Dios es soberano, Él es soberano, y Él puede hablar a partir de cada una de esas experiencias. Ahora déjenme contarles algo que el Señor me enseñó a mí. Dice que hubo un viento, hubo fuego, terremoto, pero Dios no estaba en medio de eso. Pero dice que después de último vino un silbo apacible, y Elías entendió de que Dios estaba hablando. Y por allí, cuando yo me enfrenté a esto por primera vez, le pregunté al Señor: pero Señor, yo entiendo que tú puedes hablar a través del viento. El Señor me dijo: sí, claro que sí. Yo entiendo que tú puedes hablar a través de un terremoto. Sí, claro que sí. Yo sé que tú puedes hablar a través del fuego. Sí, claro que sí. De hecho, uno de los milagros que sucedió en tiempos del profeta Elías, hace no tanto tiempo, me refiero a ese contexto en donde el profeta Elías huye de Jezabel, uno de los milagros donde Dios se manifestó fue cuando él restauró el altar a Jehová. Dice que fuego descendió sobre su altar, o sea que Dios puede hablar a través del fuego. De hecho, uno puede llegar a caer en el error de pensar de que fue simplemente una manifestación, un milagro, un fogonazo que cayó sobre el altar, pero detrás de esa expresión, detrás de esa vivencia, había un mensaje que uno tiene que aprender a discernir.
Esto es como cuando vos vas a otro país. A veces creo que no entendemos esto. Y es que cuando uno está viviendo un tiempo sombrío, viviendo un tiempo complejo, viviendo un escenario donde hay mucho ruido, porque la bronca te gana, porque los miedos rugen y rugen muy fuerte, porque los conflictos están demasiado presentes y gritan muy fuerte. A veces uno cae en el error de renunciar a meterse en ese aposento y buscar la dirección de su rey, y por allí el Señor resulta que a partir de cada una de las experiencias de vida que has tenido y a partir de las capacidades que has desarrollado, el Señor se manifiesta de determinada manera. A mí me pasó una experiencia en donde, hablando con el Señor acerca de estas cosas, yo le preguntaba, como compartía recién, ¿por qué el Señor no habló a través del viento? ¿Por qué no habló a través del fuego? ¿Por qué no del terremoto? Y el Señor me dijo que Él podía hablar a partir de cualquiera de esas expresiones. Sin embargo, Él lo hizo, y Elías entendió que Dios estaba hablando cuando él escuchó el silbo apacible. La pregunta es si Elías sabía que Dios podía manifestarse en cualquiera de esos escenarios. ¿Por qué entendió? ¿Por qué se dio cuenta de que el Señor estaba hablando a través del silbo apacible? Cuando, insisto, el Señor puede hablar a partir y a través de cualquier escenario de vida, porque el Señor sabía que él estaba viviendo un tiempo de oprobio, un tiempo de angustia, y él no necesitaba nada estridente, él no necesitaba nada violento, él no necesitaba nada fuerte. Él lo que necesitaba era un mimo a su alma, un refrigerio a su alma. Él necesitaba que una voz amorosa le hablara. Y este es un tiempo en donde probablemente varios de nosotros estemos atravesando algunos momentos complejos, en donde tal vez en algunos fuegos interiores, algunas pasiones desmedidas, algunos enojos que ya no pueden estar, algunos terremotos, algunas situaciones violentas que hemos tenido que atravesar, algunos desamores, algunas situaciones que nos han violentado en nuestro fuero más íntimo, algunas relaciones interpersonales, seguramente alguna relación con algún hermano, con alguna hermana que nos ha generado sentimientos encontrados. Son tormentas, son terremotos que uno vive, escenarios en donde el dolor a veces se hace demasiado presente. El Señor sabe que nosotros lo que necesitamos es una voz que nos transmita seguridad. Dios en este tiempo va a comenzar a hablarnos a cada uno de nosotros conforme nosotros necesitamos. Seguramente a alguno le hable de alguna manera y a otro de otra, pero ciertamente este es un tiempo en donde Dios va a comenzar a hablarnos a partir de un silbo apacible, que cada uno entienda por silbo apacible lo que tenga que entender, pero definitivamente un refrigerio del cielo viene para nuestras vidas y viene para traer sanidad, para sacarnos de esa cueva en la que nos encontramos encerrados, para seguir bogando mar adentro y construyendo lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Elías vivió un tiempo complejo, pero él aprendió a discernir en el tiempo la voz de su Señor, y él descubrió dónde el Señor estaba hablando. Y eso es una responsabilidad que creo que nosotros debemos de seguir desarrollando, y tiene que ver con la de aprender a conocer la voz de Dios, porque para poder hacer frente a los desafíos que este mundo nos presenta, no van a alcanzar nuestras capacidades, no van a ser suficientes nuestras virtudes. Vamos a necesitar la dirección del Espíritu de Dios, vamos a necesitar su dirección. Esto es como aquellos juegos de antaño, ¿verdad? Son cosas que ya han sido obsoletas. Yo le hablo de esto a mis hijos y bueno, piensan que soy un viejo anacrónico, porque vos les hablás de taparse los ojos y guiar a otro, ¿verdad? Como seguramente muchos habremos hecho y habremos visto en algunos programas de entretenimiento. Bueno, cuando había televisión, con algún programa, hoy es todo enlatado, pero bueno, en aquellos tiempos en donde al menos había algo, así se ha copiado, pero había algo, ¿verdad? Nunca faltaba aquel juego en donde uno le tapaba los ojos y el otro le tenía que ir guiando. Y si el que hablaba mal o guiaba mal o no sabía conducir, el otro seguramente se iba a pegar un porrazo. El problema es que muchas veces creo que nosotros como iglesia incurrimos en ese error, y es en el de escuchar nuestra voz interior
sabiendo que nuestro interior está siendo afectado por el enojo, por el dolor, por la tristeza, por la baja estima, por las carencias, por las necesidades, que tienen su voz propia y que muchas veces hablan y hablan fuerte y hablan alto. Y a veces discernir la voz de Dios en medio de esas voces tan potentes se hace difícil con la honestidad. Por eso el aprender a pasar tiempo con Dios, para saber cuál es el timbre de voz de nuestro Dios, es vital para los desafíos que vienen por delante. Porque ciertamente hay situaciones a las que Dios nos va a llevar, expresiones de confianza a las que Dios nos va a llevar, en donde si no tenemos su dirección, por más expertise que tengamos, por más experiencia que tengamos, lo más probable, y no es que sea yo pájaro de mal agüero, sino que es una cuestión hasta de lógica, probablemente terminemos en un fracaso, en un nuevo intento, en algo que una vez más pudo ser, pero nunca terminó de ser, jamás terminó de ser. ¿Por qué? Bueno, porque como dice la Escritura en las cartas que el ángel escribe a las iglesias en Asia Menor, una de ellas dice, porque comenzaste muy bien, parafraseando, ¿verdad? Pero terminaste mal. Comenzaste muy bien, comenzaron muy bien, pero terminaron muy mal. Por eso todos los días dice la Escritura que tiene su propio afán y todos los días es un desafío para nosotros hijos para poder aprender a escuchar la voz de Dios aún en medio de los gritos que salen, vaya a saber, de los rincones más insólitos de nuestra vida. Recuperar la capacidad de escuchar la voz de Dios aún en medio de los escenarios más duros es fundamental para este tiempo. Máxime cuando nuestra amada Iglesia de Jesucristo está siendo absolutamente afectada por una teología liberal, lo que yo llamo un wokismo religioso, ¿verdad? Una expresión que hoy se está usando mucho, el wokismo. Estamos siendo afectados por un wokismo religioso que lo que intenta es de una manera muy desleal. Bueno, lo que pasa es que del mundo uno no puede esperar otra cosa más que deslealtad. Pero cómo esta teología liberal, este wokismo berreta religioso, intenta tergiversar nuestra palabra, la palabra del Señor, intenta distorsionar de manera violenta por momentos la palabra del Señor, intentando como sembrar una suerte de duda sobre la palabra de Dios, sobre nuestro manual de vida. Y vemos su expresión más asquerosa cuando uno se enfrenta a literatura o se enfrenta en alguna red social, algún programa, en donde resulta que el invitado de honor comienza a decir, ¿verdad?, muy suelto de cuerpo, que, por ejemplo, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Mesías, se casó con María Magdalena, tuvo hijos con María Magdalena. De repente te encontrás, ¿verdad?, con todo, bueno, intento ser respetuoso, lo que pasa es que no me sale cuando yo repaso este tipo de cosas, cuando de manera muy retrógrada nos encontramos con algún personaje que comienza a decir, bueno, poco menos que David y Jonatán eran amantes, eran poco menos que homosexuales que tenían amoríos, por expresiones que son el resultado de algunas traducciones que están muy lejos de la realidad y comienzan de una manera muy tonta, pero sin pausa, ninguna pausa, comienzan a intentar establecer una suerte de pseudo verdad, comienzan a poner un manto de duda sobre la palabra del Señor y de repente te encontrás con algún otro que te dice no, porque ya sabés que cuando la palabra habla de que el discípulo amado era Juan, bueno, ya te imaginarás porque era el discípulo amado, porque evidentemente, ¿verdad?, había un amorío, había una suerte de consenso entre ellos dos, especial, distinto del resto de los discípulos, que le llevó a ser mencionado como el discípulo amado. Cuando uno se enfrenta a este tipo de calificaciones, que a usted le parecerá tal vez un absurdo, a mí también me parece un absurdo, lo triste es que es real. Lo triste es que es muy real. Bueno, y lamentablemente tampoco uno puede escapar de este tiempo tan peligroso, donde
hemos vuelto poco menos que a la época de la Inquisición, en el sentido que hoy se venden milagros como si fueran indulgencias. Hoy se venden palabras proféticas como le ponen precio a las palabras proféticas. A mí francamente, me da vergüenza y no me voy a cansar, por más de que alguno se lo tome a mal, alguno que a veces, a veces alguno hace algún comentario en las redes sociales. Yo entiendo de que la Iglesia de Jesucristo ha sido llamada a pronunciarse y a llamar a las cosas por su nombre, porque si nosotros no le ponemos nombre a las cosas, el problema es que los que le van a poner nombre a las cosas van a ser los otros. Y el problema es que cuando yo voy a las bases, la Biblia dice que cuando Dios creó al hombre y a la mujer, pero fundamentalmente al hombre, le dio la responsabilidad, una de las responsabilidades del hombre, tipo de nosotros, era ponerle nombre a las cosas. Entonces ponerle nombre a las cosas no es responsabilidad del mundo, es responsabilidad de la Iglesia. El problema es que se ha visto todo tan distorsionado que hoy es el mundo el que le pone nombre a las cosas. Y nosotros seguimos en nuestros cultos alabando al Señor, no pronunciándonos, no llamando a las cosas por su nombre. No estoy haciendo un llamado encendido a salir ahora con una hoz, con un hacha, sino sencillamente a pronunciarse, aún en las cosas más triviales. Mira, te voy a decir algo, yo soy un poco peleador, te soy honesto. Soy un poquito peleador, pero en una buena. A mí me pasa, estamos entrando dentro de un par de semanas estamos entrando en una semana especial. Y yo estoy cansado de escuchar. Sí, no, porque, mis hijos juegan al fútbol, ustedes ya lo saben, lo he dicho hace hartazgo, pero en cualquier vuelta de la vida te encontrás con alguno que dice, no, sí, porque ahora en semana de turismo, y yo los peleo, porque la verdad, yo no me puedo quedar callado. Digo, sí, en Semana Santa, ¿no? Como diciendo, rectificate, ¿cómo semana de turismo? Y me doy cuenta que el tipo no se da cuenta y sigue diciendo, sí, semana de turismo. Y yo le vuelvo a decir, sí, Semana Santa, ¿no? ¿Cuándo empieza el campeonato? Me dijiste, después de Semana Santa, dijiste, ¿no? Porque yo entiendo que puede llegar a ser una pelea estúpida, pero a veces creo que tontos somos nosotros cuando no damos esa pelea, y las peleas comienzan por las pequeñas cosas, porque la Iglesia de Jesucristo ha sido llamada a ponerle nombre a las cosas, y hoy la cosa está tan distorsionada que es el mundo el que nos dice a nosotros cómo tenemos que llamar a las cosas. El mundo nos dice cómo debemos de educar a nuestros hijos, el mundo hoy nos dice cómo debemos de enseñarle acerca de sexualidad a nuestros hijos. El mundo nos dice ahora cómo tenemos que hacer, cómo debemos de conducirnos. Pero la verdad es que estamos entrando en un absoluto desorden, lo cual no llama la atención, porque ciertamente la Escritura ya nos advirtió de que cada vez más este mundo llamará a lo bueno malo y a lo malo bueno. El problema es, y digo problema porque el responsable de eso es la Iglesia, es que el que tiene que llamar a lo bueno bueno y a lo malo malo es la Iglesia de Jesucristo. Ahora, cuando yo me enfrento a la realidad de que cada vez más el mundo está distorsionado, y eso implica el aceptar de que lo malo cada vez está más arriba y lo bueno cada vez está más abajo, yo tengo que asumir con responsabilidad que si eso está pasando, yo tengo culpa de ello. Yo, Iglesia de Jesucristo, soy responsable de eso. Porque yo, desde mi rincón más insignificante, desde mi lugar más menor, yo puedo llegar a afectar. Así sean expresiones tan familiares como la que estamos compartiendo el día de hoy. Tenemos que comenzar a expresarnos, a manifestarnos, a llamar a las cosas por su nombre. Y eso no tiene que ver con terminar peleado o peleando, simplemente, pronunciándose. Yo digo con asombro y vergüenza hasta el día de hoy, es algo que tengo que sanar en Dios, porque me cuesta mucho aceptar cómo cuando nuestra sociedad tuvo la oportunidad de pronunciarse acerca de la ley del aborto, cuando salieron los resultados, yo quedé impactado. Es cierto, hace muchos años,
Probablemente muchos digan, bueno, pero varón, usted tiene que ayornarse, y hay momentos y momentos, hay coyunturas y coyunturas, y más de aquí, más de acá, todo lo que vos quieras. Seguramente siempre habrá una excepción ante tal regla, pero no puede ser esa la regla. Y a mí me sorprendió cuando yo me enfrento a ese veredicto, a ese dictamen por parte de la ciudadanía, y me encuentro con que el porcentaje de gente que votó en contra, no sé si llegaba a los 2 dígitos. Y yo me preguntaba para mí mismo, ¿y dónde está la iglesia de Jesucristo? Hoy la iglesia es cómplice de lo que estamos viviendo, pero no por lo que hace, por lo que no hace. Hoy estamos asistiendo de manera cómplice a una sociedad que está a los gritos, ¿no? Dice la Escritura que el mundo gime, la creación gime, ¿no? Yo me imagino al mundo diciendo, por favor, manifestate, hace algo, decí algo, pero no te quedes callado, no te quedes de brazos cruzados viendo cómo el mundo te dice, le pone nombre a tu vida, le pone nombre a tu condición social, a tu condición económica, le pone nombre a las cosas. Ahora tenemos gente que se autopercibe perro, tenemos que, bueno, no, son jóvenes que se rebelan y que se autoperciben. No, pero están mal, muchachos, vamos a llamar las cosas por su nombre, eso no es normal. Vos podés tener derecho a autopercibirte un auto clásico, pero no por eso vas a estar tragando 1 litro de aceite y cargando gasolina. Te va a salir carísimo. La Iglesia de Dios ha sucumbido en cierta medida a esa teología liberal, pero fundamentalmente, y lo que más me entristece, es a un cómplice, a una iglesia cómplice que ha pecado de omisión. Hoy estamos asistiendo, entiendo, a una temporada en donde la iglesia no tiene rumbo, no tiene dirección, no tiene palabra. Y me remonto a otro ejemplo que mencionamos el pasado día sábado, cuando hablábamos del profeta Samuel, y el primer libro de Samuel, en el capítulo 3, versículos 2 y 3, dice, y aconteció un día, estando Elí acostado en su aposento, sus ojos habían comenzado a oscurecerse y no podía ver bien. Cuando la lámpara de Dios aún no se había apagado y Samuel estaba acostado en el templo del Señor, donde estaba el arca de Dios. Dice la Escritura literalmente que los ojos del sacerdote Elí se estaban cerrando, que la lámpara de Dios se estaba apagando. Era un tiempo en donde no había palabra, no había revelación, no había profecía, por lo tanto no había dirección de Dios. Ustedes díganme, ¿cómo la iglesia puede alcanzar su objetivo si no tiene una dirección clara de lo que el Espíritu Santo quiere decirnos? Es imposible que lleguemos a destino si no tenemos la dirección del Ruaj de Dios, si no tenemos la dirección del Espíritu, si no hay un discernimiento, una visión clara de lo que Dios espera de nosotros. Y eso no pasa por ser muchos o ser pocos, pasa por ser lo que yo tengo que ser de parte de Dios, pero es algo que creo en lo que todavía tenemos que seguir trabajando, porque entiendo que los muchos filisteos incircuncisos siguen gritando de una manera muy violenta y nos están llevando a perder de vista lo que es verdaderamente importante. Quiero que me acompañes para darle cimiento bíblico al primer libro de Samuel, capítulo 4. Primer libro de Samuel, capítulo 4. A partir del versículo 1 vamos a dar hoy lectura a algunos versículos. Entiendo que esta predicación que hemos denominado Ministrando su Presencia es una predicación que va a ir más allá de este sábado, sino que va a sucederse en el tiempo, va a trascender en el tiempo. Primer libro de Samuel, capítulo 4, versículo 1 en adelante. Vamos a ir leyendo algunos versículos un poco salteados para minimizar el tiempo.
para poner un poco en contexto, algo que en definitiva es el resultado de lo que compartimos el sábado pasado. Por allí hablábamos en determinado momento del profeta Samuel, de la condición del sacerdote Elí. Acabamos de leer cómo y cuándo ya la lámpara de Israel se había apagado. La condición espiritual del pueblo de Dios era poco menos que absolutamente magra. No había visión, no había palabra, no había dirección, no había absolutamente nada, no había presencia de Dios, porque sencillamente lo que uno no cuida lo termina perdiendo. Y es algo que el pueblo de Dios lo terminó descubriendo de muy mala manera, porque para ir haciendo un acercamiento antes de dar lectura a la palabra, ustedes saben que el profeta Samuel ya había sido un sacerdote y un sacerdocio que él estaba ejerciendo junto con sus hijos, junto con sus dos hijos, Ofni y Fines. Era un sacerdocio corrompido, era un sacerdocio que había comenzado bien, pero que se había familiarizado, se había burguesado y se había corrompido, y eso en definitiva se ve reflejado cómo sus ojos comienzan a cerrarse, cómo él comienza a ir perdiendo literalmente visión. Y el sacerdote Elí, a sabiendas de que sus hijos eran corruptos, eran inmorales, de que ellos no podían estar jamás ni de ninguna manera, porque era una blasfemia que estuvieran delante del arca del pacto, porque ellos robaban de las ofrendas, ellos fornicaban con las mujeres que estaban allí cerca del templo, ellos eran absolutamente corruptos a los ojos de Dios. Y el grave problema es que el hombre que tenía que ponerle los puntos a las íes no se los ponía, porque eran sus hijos, y él comenzó a cambiar autoridad por autoridad. Él comenzó a permitir que sus hijos siguieran desarrollando estas actividades inmorales, siguieran robando, siguieran fornicando y siguieran estando en el altar. Por este es un tiempo en donde uno tiene que tener mucho temor de Dios, porque este es un tiempo en donde algunas lámparas se han apagado para que otros lugares comiencen a surgir, para que otras personas comiencen a iluminar. Dios está sacando lumbreras de debajo de la mesa para comenzar a alumbrar, y hay algunas que a lo mejor, y yo miren que no estoy descalificando ni juzgando a nadie, pero no puedo dejar de reconocer por el contexto que estamos compartiendo que hay lumbreras que por alguna razón han comenzado a ser desaprobadas por Dios, y por lo tanto más tarde o más temprano terminan siendo puestas a un lado. El sacerdote Elí, mientras el profeta Samuel iba creciendo, dice que su mamá año a año le traía una túnica cada vez más grande, y eso significaba que él iba creciendo. De nada sirve estar en el templo si no hay un crecimiento. Todos los años su mamá le traía una túnica más grande. ¿Y por qué? ¿Cómo sabía que estaba creciendo él? Alguien le dijo que no sufría, tal vez sufría de enanismo o algo así. No, nadie le dijo nada, porque él sabía que era ella sabía que era absolutamente normal, y sabía que era normal que el hijo el año siguiente sea mayor al año anterior, y así sucesivamente, al menos hasta determinada edad. Yo sé que parece un dato hasta absolutamente poco trascendente, pero para mí es altamente relevante, porque el hecho de que una autoridad, porque tu madre o tu padre es una autoridad, y el hecho de que una autoridad traiga una túnica más grande a la del año pasado, es porque sabe que creciste. Hay ángeles que están a la puerta, que tienen túnicas, que no las pueden entregar porque todavía no hemos crecido lo suficiente. Hay ángeles que están con túnicas a las puertas de los templos, deseando entregar túnicas más grandes, pero que cuando se las prueban le quedan demasiado grandes, porque no han crecido. Pero yo voy los lunes, voy los miércoles, voy los viernes, voy los sábados y voy los domingos, prendo la luz, sigo el agua, abro el culto, y no significa absolutamente nada. No significa absolutamente nada. Mal que nos pese.
Y este es un tiempo, insisto, donde creo que tenemos que tomar conciencia de que hay túnicas que Dios nos está queriendo entregar, pero necesita que estemos a la altura suficiente de los desafíos. Que todos los años, y reunión tras reunión, por eso yo les decía el pasado sábado, a mí me gustaría que esto tuviera una dinámica de escuela, en el sentido de que, bueno, lo que pasa es que hoy no pasan las escuelas. Bueno, pues este año pasó. Este año me sorprendió. El segundo día de clase ya vinieron con deberes. La verdad que me sorprendió de manera positiva. Pero me gustaría que la dinámica fuera llevarnos deberes siempre, porque me parece que es el ámbito natural para crecer. Y yo les decía con brutal honestidad, tal vez si yo anhelo que así sea, no porque yo sea sádico, porque entiendo de que es el ámbito natural para crecer. Me encantaría, empezando por mí, que no saliéramos siempre de acá gozosos, llorando de alegría, sino que a veces salgamos de acá confrontados, con el ceño fruncido, que nos vayamos como meditando, como masticando algo que por ahí nos pegó en el alma, en el foro más íntimo y lo tengo que masticar porque nadie sabía, porque nadie se lo dijo. Sin embargo, yo sentí que me estaba hablando a mí. Si yo sentí que me estaba hablando a mí, yo tengo que tener la conciencia, la libertad y la honestidad de aceptar de que Dios me está hablando a mí y que yo tengo deberes que llevarme a mi casa, porque ciertamente entiendo de que el Señor me está hablando. Vuelvo a insistir, yo no soy ningún sádico de ninguna manera, pero me encantaría que cada vez, o al menos una vez cada tanto, salgamos de aquí con el ceño fruncido, porque hemos entendido de que hay cosas que el Señor está en esa búsqueda y en ese trabajo de alcanzar esa imagen y esa semejanza. Porque si usted a mí hoy me pregunta, varón, ¿cuál es el propósito de la vida? Yo le puedo decir con absoluta franqueza que hay un solo propósito, mayor a cualquier otro propósito en la vida. Y que no es una definición mía, es algo que la Biblia dice, y es parecernos a Cristo. Pero la vida no pasaba por casarse, tener hijos, trabajar, ser empleado o empleador y bla, 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 bla. Bueno, no está mal. Es un lindo anhelo, todos lo deseamos. Pero no es ese el propósito de vida. El propósito de vida es parecernos a Cristo todos los días. Y esto no exime a lo otro. Porque yo tengo que parecerme a Cristo cuando soy esposo, cuando soy hijo, cuando soy padre, cuando soy nieto, cuando soy empleado, cuando soy empleador, cuando estoy arriba, cuando estoy abajo, cuando estoy a la derecha, cuando estoy a la izquierda. Yo en todos los escenarios de mi vida tengo que parecerme a Cristo, por una sencilla razón. Cuando Dios mira hacia aquí, no me mira a mí, me mira a través de Él. Y el problema que yo tengo, grave problema que yo puedo llegar a tener, es que si yo no estoy alineado para con Él, el Padre a mí no me va a ver, porque el Padre a mí me ve a través del Hijo. Mi propósito en la vida es, desde el rol que a mí me ocupe y desde todos los roles, es parecerme a Él. Por eso yo tengo que aprender a morir todos los días, y a parecerme a Él todos los días. No parecerme, ser como Él todos los días. Y no de una manera forzada, porque para eso tenemos al Ruach de Dios, para eso tenemos al Espíritu Santo, para que nos ayude y nos guíe a toda verdad. Pero usted dirá, pero varón, ¿pero está seguro que usted no tiene algún rasgo de sádico? Yo le digo que no. No, francamente no. De hecho, yo les pregunto, y me pregunto, cuando el Señor, ya sabiendas de que se estaba acercando el tiempo final, al menos de su peregrinar por la tierra, tiene un diálogo, uno de los tantos, con uno de sus tal vez preferidos, como lo era Mateo. El Señor comienza a hablarle acerca de lo que iba a venir, de que lo iban a capturar, de que lo iban a crucificar. Y Pedro, que era un colérico, le dice a alguien que no podía contener, él tenía que hacer algo, él tenía que hablar, él tenía que pronunciarse, era una cosa bárbara. Y le dice, no, Señor, de ninguna manera, vos no vas a ir a ningún lado, nadie te va a matar sobre mi cadáver. Y el Señor lo queda mirando con un dejo de amor y le dice, pero Pedro, mira que antes de que cante el gallo, me vas a traicionar, me vas a negar. Yo les pregunto,
El gallo cantó una vez, el gallo cantó 2 veces, el gallo cantó 3 veces. Además está decir que el gallo no era literal, sino que tenía que ver con un llamado que tenían los romanos en aquel entonces, que estaba ligado con el cambio de guardia, entonces tocaba trompeta y lo hacían a determinada hora. Por eso se le decía coloquialmente el canto del gallo. No era que había un gallo ahí cantando. Llegó la hora del cambio de guardia y resulta que cuando toca la trompeta la tercera vez, Pedro toma conciencia de que la palabra que Dios le había soltado. Imagínate que Pedro había ido al culto en ese momento y le dice: Pedro, me vas a traicionar 3 veces, me vas a negar. No, Señor, pero yo no lo voy a hacer, no lo voy a hacer, me vas a negar, Pedro. Lo vas a hacer 3 veces, ni siquiera una. Y resulta que Pedro está ahí sentado, escuchando el culto, escuchando la palabra. El gallo canta 3 veces, la trompeta es tocada 3 veces. Él se dio cuenta de que negó a Jesús. ¿Ustedes cómo creen que se fue Pedro del culto? ¿Feliz? Entonces hay enseñanzas de parte de Dios que a veces no son lo que yo quisiera escuchar, pero son lo que yo necesito escuchar. Por eso insisto, yo no soy sádico de ninguna manera, no me lo permitiría. Dios me saque de acá, pero más rápido que volando. Pero qué lindo sería poder decir un día con brutal honestidad: mira, la verdad que me fui con el ceño fruncido. Ni siquiera decirlo, simplemente vivenciarlo, darse el derecho y la obligación de vivirlo. De decir: yo me fui, la verdad que me fui masticando porque entiendo de qué cosas que tengo que cambiar, entiendo que el Espíritu Santo me está mostrando cosas que tengo que soltar, como hablábamos hoy al comienzo. Qué lindo que es eso, porque muchas veces las túnicas que los ángeles no me entregan cuando yo salgo de acá, no es porque yo, no mida 1,80, es porque sencillamente esas mismas cosas no las supe valorar, no supe invertir el tiempo, no tuve la valentía de mirarme al espejo y ver eso que el Señor me mostró. Entonces yo podré medir 1,80, 1,90, 2,20, pero a los ojos de Dios soy un enano espiritual. Y hay muchas túnicas que, insisto, aún no se han entregado porque no hemos tenido la valentía de enfrentarnos a la palabra y de crecer, aunque a veces duela, como a Pedro. Cada vez que les pase eso, acuérdense de Pedro. Pedro tuvo una hermosa enseñanza y no le gustó mucho. ¿Cómo creen que se sintió Pedro cuando el Señor Jesús aparece resurrecto y resulta que va caminando por el lago? Porque Pedro, luego de que el Señor pasa por todo lo que pasó, vuelve a ser aquello de donde Dios lo sacó, vuelve a ser un pescador, pero no de hombres, como Dios le había dicho. Y el Señor lo espera con un pescado, con un pedazo de pan. Lo ven, salen corriendo, hasta que el Señor le pregunta, le dice: Pedro, ¿me amas? ¿Cómo creen que se sintió Pedro? Feliz, pletórico, y empezó a cantar aleluya. Se puso un corito y empezó a cantarlo y a bailarlo, o se puso triste. Entonces hay palabras de parte de Dios que a veces nos van a generar un dejo de tristeza, sana tristeza, en el sentido de que nos enfrentan a nuestros gigantes, a nuestras cosas más feas, a esas cosas que tenemos que definitivamente sacar porque son las que no nos permiten crecer. El profeta Samuel crecía, año a año crecía, y la decadencia del sacerdocio iba en franco declive, hasta que compartimos así, cuando el Señor se le revela al profeta Samuel, y el profeta Samuel asume con el tiempo su condición de sacerdote, profeta, y su ejercicio de juez, lo que después fue devenido en rey. Pero avancemos en esta historia fascinante. Primer libro de Samuel, capítulo 4. Vamos a leer a partir del versículo 2. Primera Samuel, capítulo 4, versículo 2, dice: los filisteos se pusieron en orden de batalla para enfrentarse a Israel.
Entablando el combate, Israel fue derrotado delante de los filisteos, quienes mataron como a 4.000 hombres en el campo de batalla. Siguiendo con el desarrollo de lo que veníamos compartiendo, los filisteos, que eran enemigos acérrimos de Israel, una vez más intentan violentar al pueblo de Dios, un pueblo de Dios que estaba burguesado, que estaba familiarizado con la santidad. Y a veces cuando uno se familiariza demasiado, cae en el error de perder reverencia. Nos familiarizamos demasiado con el error y comenzamos a perder reverencia. Esto es como cuando, y aquellos que fuimos hijos, al menos yo reconozco que lo he vivido, y yo sé que papá me ama, yo sé que mamá me ama, yo sé todo eso lo sé. Y porque sé que lo sé, y porque sé que ellos hacen lo mejor para mí, yo me creo en el derecho de decirle cosas y me creo con la certeza de que ellos jamás me van a responder mal porque ellos saben que no me va a gustar. O saben que yo puedo hacer cosas que ellos, como me aman, no me van a decir nada, porque soy su hijo. Y eso es un acto de enorme irreverencia que comenzó con una familiaridad. Porque a veces los hijos, por pensar de que somos hijos, tenemos el derecho de hacer cosas que no tenemos derecho de hacer. Y a veces los hijos tenemos la maravillosa capacidad de, cuando nos dan la mano, le tomamos el codo y a veces el hombro, y pensamos que porque papá y mamá nos ama, jamás me van a decir que estoy mal. Y eso es un grave problema, porque los papás responsables, más acá o más allá, cada vez que los hijos cometan un error, indefectiblemente tenemos que corregirlos, porque eso hace nuestra paternidad. El problema a veces pasa con nosotros como hijos de Dios, que pensamos que porque Dios nos ama, que Dios dio la vida a través de su Hijo por amor, para que nosotros tuviéramos vida y vida eterna, podemos ser irreverentes con Él. Podemos tomar la palabra de Él si queremos, como queremos, cuando queremos, y estamos incurriendo en un grave error. Y seguramente estoy spoileando un poco los mensajes de los próximos sábados, pero yo creo que esa fue una de las razones por las cuales el sacerdote Abinadab, a pesar de estar 20 años, algunos dicen que mucho más, pero la Escritura dice 20 años, en su casa, el arca del pacto, dice que no pasó absolutamente nada. Sin embargo, cuando va a la casa del sacerdote Obed-Edom, dice que en 3 meses su casa explotó, pero de bendiciones, gloria, majestad, multiplicación, crecimiento, desarrollo, avivamiento. En 3 meses hubo de todo, en 20 años no pasó nada. ¿Por qué? Una de las razones fue porque Abinadab se familiarizó demasiado con Dios y pensó que porque Dios era bueno, podía hacer cosas o tratar a Dios de una manera irreverente cuando sabía de que Dios es santo, santo, santo. Acabamos de compartir cómo los filisteos se rebelan contra el pueblo de Dios. Dice que los filisteos se pusieron en orden de batalla, y esto es profético porque, insisto, yo no sé ustedes, en lo personal esta semana fue un poco compleja, fue un tiempo de batalla, de pleito, de enemistad, de algunos desgarros que la verdad hubiera preferido no tenerlos, pero yo tengo que ser honesto con mis hermanos, porque me parece que es la única forma de edificarlos, siendo honestos. No porque yo quiera desgarrar mi corazón y compartir cosas que son de mi fuero más íntimo. Lo que me parece es que a veces uno tiene que compartir este tipo de cosas para que los demás sepan que uno es absolutamente igual que ustedes, que uno sangra, que uno la pasa bien y a veces no la pasa tanto, que uno tiene empatía para con sus hermanos. No, insisto, no porque uno quiera contar sus intimidades y hacer pública su vida privada. Lo que pasa es que yo entiendo de que hay escenarios en donde uno tiene que ser brutalmente honesto, y eso implica a veces a sincerarse y compartir cosas que uno vive para edificación de sus hermanos. Fue una semana compleja, yo la verdad no digo que sentí que tenía un ejército filisteo en la puerta, pero algún filisteo me estaba tirando un piedrazo de algún lado, porque me estaba doliendo, me estaba incomodando, no la pasé bien, fue doloroso, literalmente fue doloroso en algunos aspectos. Pero la vida continúa y uno tiene que aprender a mirar hacia arriba.
y entender, como hablábamos al comienzo, de que aún los escenarios más difíciles siempre traen una respuesta, un sí apacible de parte de Dios. Y es mi responsabilidad individual escuchar lo que Dios quiere decirme en medio de ese escenario. Los filisteos se enfrentaron al ejército de Dios, eran muchos y se pusieron en orden de batalla, entablaron combate. Y esto, insisto, es un tiempo profético porque al menos yo puedo decir con brutal honestidad de que fue una semana compleja. Pero lo triste de esto es el resultado final de este versículo, porque dice que murieron como 4.000 hombres en el campo de batalla. Y no creo que se haya referido a los filisteos, sino que creo que está haciendo referencia pura y excluyentemente a los hijos de Israel. Y esto quiere decir de que este es un tiempo en donde en el aspecto espiritual, literalmente, la muerte está rondando. Dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y esto no es una frase hecha, esto no es intentar generar temor a la gente, porque hay generaciones que han sido evangelizadas a partir del temor, les han inculcado el miedo como puerta de entrada para... La verdad que es una cosa de loco, ¿verdad? Predicar a Cristo a partir del temor me parece mucho, pero pasó. Y uno de ninguna manera se afilia a esa postura, pero uno no puede dejar de reconocer de que a veces hay filisteos que se ponen en orden de batalla y yo tengo que estar atento, porque el hecho de no estar atento puede llegar a significar que alguien en mi vida muera, de que haya cosas que tal vez caduquen, de que haya oportunidades que tal vez las pierdan, no porque Dios sea malo, sino porque yo sencillamente no me di cuenta de que este es un tiempo de guerra en donde los filisteos quieren avasallarme para robarme lo más preciado que yo puedo llegar a tener. Versículo número 3. Cuando el pueblo volvió al campamento, fíjate qué significativo esto. Los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha derrotado hoy el Señor delante de los filisteos? A ver si nos ponemos de acuerdo. Recuerdan que hace un rato hablábamos de que Israel no tenía dirección, no tenía visión, no tenía absolutamente nada de parte de Dios. ¿Por qué? Porque habían descuidado su presencia. Cuando la presencia se descuida, la presencia se va. Porque la presencia de Dios solo se queda en donde su presencia es ministrada. Claramente la presencia de Dios no era ministrada. De hecho, el sacerdocio era un sacerdocio corrupto. Dios ya le había rescindido el contrato, ya le dijo no va más. De hecho, ya se lo había revelado a su profeta Samuel. Y de hecho Samuel ya se lo había dicho al sacerdote Elí. Y Elí le dice, bueno, que Dios haga lo que Dios tenga que hacer. Oh, qué linda respuesta. No hubo en ningún momento un decir, bueno, vamos a cambiar, vamos a pegar un cambio de timón. No, que Dios haga lo que tenga que hacer. Y siguió con la misma. Mira qué lindo ejemplo. Los ancianos se supone que son aquellos que nos tienen que direccionar de parte de Dios, que dar una corrección de parte de Dios, que decir, muchachos, es por acá. Pero los propios ancianos, aquellos